Podría decirse que el software existe desde hace casi 70 años. Prácticamente surgió a la par que el hardware, pero se le consideraba únicamente como un añadido. Actualmente forma parte de nuestra vida cotidiana, ya que está presente en todos los aparatos que manejamos. En este video hablaremos sobre la evolución de la ingeniería de software, desde sus inicios hasta la actualidad. Durante los primeros años de la informática, entre la década de los 40 y los 50, el costo del hardware era tremendamente superior al del software, por lo que se le daba menor importancia. Incluso se consideraba que podía construirse de la misma manera que el hardware. En esta época, la programación se consideraba un arte, para el cual no existían metodologías, y en su mayoría, este era un proceso que se realizaba sin planificación alguna. Además, toda la programación se desarrollaba a medida para cada necesidad concreta. En consecuencia, esta era escrita y mantenida solo por quienes lo necesitaban. Sin embargo, fue hasta la década de los 60 cuando se empieza a hacer evidente que el software era demasiado diferente al hardware, por lo que no podía ser tratado de la misma manera. Este año también fue el periodo de los códigos espagueti, un término utilizado para denominar a los programas con una estructura de control de flujo compleja e incomprensible, que resultaban tan difíciles de entender incluso para sus autores. Con la reducción de los costes del hardware, más y más empresas adquirían esas máquinas. Sin embargo, esto provocó la necesidad de contratar más personal especializado, pero la demanda de personal requerido para la informática llegó a ser tal que se empezó a contratar gente sin formación en estos ámbitos. Era evidente que la escasez de profesionalistas en la informática y la ausencia de métodos concretos para la programación se estaba convirtiendo en un problema mayor. Los 60 fue una década bastante rica en sucesos para el software, ya que sería aquí donde surgiría la llamada crisis del software, término que se usó para describir los frecuentes problemas que aparecían al momento de desarrollar un nuevo software. Los principales problemas eran los siguientes. Los proyectos no terminaban en plazo, los proyectos no se ajustaban al presupuesto inicial, baja calidad del software generado, software que no cumplía con las especificaciones, código inmantenible que dificultaba la gestión y evolución del proyecto. Posteriormente, en 1968 y 1969, la OTAN organizaría en Grashmit, Alemania y Roma, respectivamente, 2 conferencias para analizar este fenómeno. Y sería en esas reuniones donde aparecería por primera vez el término de ingeniería de software. También en estas fechas apareció un artículo escrito por Edgar Dijkstra, el cual impulsó la programación estructurada. Fue en la década de los 70 cuando las organizaciones empezaron a notar que los costos del software superaban a los del hardware. Aquí también se proponen la descomposición modular, el modelo ER y el modelo de ciclo de vida en cascada, los cuales representaron un avance importante en el análisis y diseño de software. En la década de los 80 se supuso el inicio de una nueva forma de abordar los procesos software, gracias a una charla impartida por Leo Osterweg. Por otro lado, también aparecería la primera generación de herramientas Case y los lenguajes de programación orientada a objetos, que si bien empezaron a finales de la década de los 60 con el lenguaje Simula y en los 70 con el Smalltalk, se difundieron sobre todo en la década de los 80 con la aparición de C++, Objective-C y Eiffel. En la década de los 90 se desarrollan los modelos relacionados con la mejora de procesos de software, como el IDEAL, TSP o PSP, y las normas y estándares de calidad como la ISO 9126, ISO 12207 o la ISO 9003. También durante esta década se consolida la orientación a objetos como aproximación para el desarrollo de sistemas informáticos, que terminan dando lugar a la aparición de lenguajes de modelo unificado y el proceso unificado. Ya en la década de los 2000 se desarrollan los métodos híbridos, los cuales buscaban un equilibrio al combinar la adaptabilidad de los ágiles con la formalidad y documentación de los métodos rigurosos. Cabe destacar también que en esta década se difunden el desarrollo software dirigido por modelos y las líneas o familias de productos software, que suponen un esfuerzo al ingeniero de software al trabajar con modelos de alto nivel como elemento principal de desarrollo y mantenimiento de software. Otro tema relevante es el desarrollo distribuido de software, que requiere de una formación mucho más amplia del ingeniero de software para resolver problemas como comunicación inadecuada, diversidad cultural, gestión de control o diferencia horaria, es decir, los obstáculos que podrían presentarse durante el proceso de desarrollo de software. En la actualidad, podemos presenciar una mayor integridad entre la ingeniería de software y la ingeniería en sistemas, destacando la importancia de la ciencia, gestión e ingeniería de los servicios, que requiere un enfoque interdisciplinar a la hora de abordar el diseño de servicios.
La ingeniería de software ha recorrido un extenso camino y desarrollo, el cual se refleja en el avance y la importancia que tiene a día de hoy. Pero a pesar de toda esta evolución, todavía falta mucho por descubrir y aprender. En la actualidad, la demanda laboral sigue siendo enorme, y tomando en cuenta el avance actual de la tecnología, esta seguirá en aumento. Desde el inicio de la ingeniería en software, esta siempre ha estado en constante cambio, y tal vez ni siquiera estamos seguros sobre la dirección que tomará, pero algo que sí es seguro es que la ingeniería de software seguirá evolucionando, y será muy interesante verlo.